Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico un día más. Hoy ya es lunes 16 de agosto, hemos pasado la mitad de este mes en el que muchos hermanos por aquí en España, en Europa, hacen vacaciones de verano. Pero ahí seguimos cada día estudiando la palabra de Dios, así que vamos a perseverar un poquito más a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y hoy vamos a volver al libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22, no nos falta mucho, estamos cerquita ya de acabar esta serie de estudios que nos lleva ocupando desde hace ya mucho tiempo. Y esta parte final, pues sin duda es el clímax, el punto culminante de toda esta enseñanza que hemos estado viendo, toda esa preparación que se fue formando poco a poco en estos últimos tiempos, esa historia que el Señor nos quiso revelar, pues ahí está, explicado en este libro, un libro para la Iglesia, para este tiempo, y sin duda nos llena, nos bendice, nos edifica. Así que ahí vamos a seguir, en la parte final de este libro, capítulo 22, y ahí vamos a continuar. El último día, si recuerdas, estábamos hablando de los galardones, los premios que el Señor tiene preparados para nosotros. Lo estuvimos leyendo en el versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea la obra de cada uno, así será la recompensa. Así que no sabemos muy bien qué será, pero el Señor dice que vendrá esa recompensa. Y lo esperamos, estamos ahí expectantes para disfrutar de ese tiempo y un día pues se resolverán ahora las dudas que tenemos. Vamos a hacer una oración en primer lugar, le pediremos al Señor que Él nos dirija y nos ponemos con este estudio bíblico. Señor, estamos un día más agradecidos de podernos reunir también hoy alrededor de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, Señor, que tu palabra refresque nuestra vida, que venga a nosotros como ese alimento espiritual que necesitamos, que nuestro espíritu necesita. Necesitamos escuchar tu voz para podernos fortalecer en medio de este mundo lleno de confusión, de distracciones. Hay tantas cosas que nos confunden, que necesitamos, Señor, que tú nos sostengas. Nuestra fe tiene que estar fuerte, fundamentada en todo lo que tu palabra nos enseña. Por eso, Padre, aquí venimos humildes, humillándonos ante ti, sin pretensiones de ser sabios ni poderosos, sino todo lo contrario, en la confianza de que tú tomes el control y sea tu palabra la que nos hable y nos enseñes, que el Espíritu Santo sea el Maestro y nos guíe a toda la verdad. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio en directo o después en diferido. Obra tú, Señor, y guárdalos de todo lo malo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos en Apocalipsis 22 y hoy vamos a seguir en el versículo 13. Y antes voy a dar un repasito por aquí a los hermanos que han escrito en este chat del directo. Ahí está Miguel, el primero que escribió. Gracia y paz sobre cada uno de vosotros, dice Miguel. También para ti la gracia y la paz del Señor. Benito, buenas noches, dice Benito. Y Yoli, Gaby también, buenas noches. Bendiciones también para vosotros. David, Liliana y David hijo y Daniela, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. Gracia y paz también para ti, para todos. Luz Dañuelas, buenas noches, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Bonanit, dice Paco y Rosario, bendiciones. Ana Rita, bendiciones. Juan Vázquez, bienvenidos. Bendiciones también para ti. Carmen Reyes,
Ahí está Carmen también, dice que no se lo pierde. Me alegro veros a todos un día más. Bendiciones de parte de Dios en cada una de vuestras vidas. Seguro que la palabra de Dios nos va a hablar, así que vamos a disponer, a estar atentos y a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Tienes tu Biblia preparada? Apocalipsis 13, hay 22, 13. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, 13. Yo soy, dice Jesús, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿De qué te suenan las palabras de este versículo? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Te suenan de algo? Bueno, pues debería sonaros porque así empezó el libro de Apocalipsis. Empieza como termina. Mira en Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo 11 del capítulo 1 vuelve a repetir, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El Alfa y la Omega. Ya sabéis que Alfa y Omega son letras del alfabeto griego. Alfa es la primera letra, es la A en nuestro abecedario, en la lengua castellana, y la Omega es la última letra del abecedario en el griego. El Alfa y la Omega, el primero y el último. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que no hay nada antes de Cristo y no hay nada después de Él. Así empezó Apocalipsis y así termina. Y no es casualidad, no es porque quede bonito, es porque es una verdad que a nosotros nos sostiene. El hecho de saber que Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz, Él es el primero y es el último, Él es el eterno. El tiempo no pasa para Él. Él habita en la eternidad. Eso a nosotros nos da una sensación de tranquilidad, de seguridad. Nuestro Dios no está sujeto a este universo en el que nosotros estamos. En este universo hay maldad. En nuestro mundo hay, allí donde tú quieras que mires vas a ver la maldad, las tinieblas. Es un mundo que está contaminado, un mundo corrupto, un mundo en el que, es muy difícil tratar de vivir vidas consecuentes y fieles al Evangelio. Es un tiempo en el que la Iglesia se ve atacada, pero no son ataques como la persecución que hubo allí en los primeros tiempos de la Iglesia. Hoy la Iglesia es atacada de otra forma, muy sutilmente, y es mucho más grave. Porque la persecución que venía desde Roma y desde los judíos contra la Iglesia hacía más fuerte a la Iglesia. No sé si recuerdas eso, al estudiar ahí la palabra en Hechos, que la estamos estudiándola los martes, mañana es martes, pues estudiaremos una lección más en Hechos de los Apóstoles. Los ataques que venían desde fuera contra la Iglesia hacían que la Iglesia fuera más fuerte. Los creyentes se afirmaban en su fe, se apoyaban unos a otros, se fortalecían en el Señor. Y eso provocaba que la Iglesia no paraba de crecer. Pero los ataques que la Iglesia sufre hoy en día son ataques muy sutiles. Vienen disfrazados de cosas hermosas, vienen disfrazados de aparentes doctrinas, enseñanzas. A veces se cita la Escritura. No olvides que Satanás cita la Escritura a veces. Damos por sentado que si un predicador, que si un hermano, que si alguien que hay por ahí, si dice, porque el que Señor dice en su palabra, damos por sentado que si habla así es que es un hombre de Dios. Pero no te olvides que Satanás le dijo a Jesús, lánzate de aquí arriba hasta abajo, porque escrito está, y le cita un salmo. El Señor mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en el suelo. Satanás se conoce las Escrituras y las cita.
Por eso tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos, porque en el tiempo en el que nos toca vivir, la Iglesia está muy trastornada. Me encuentro con hermanos que atraviesan dificultades, problemas, crisis espirituales, y a veces es muy difícil cómo abordar el tema, porque yo a veces detecto de que no sé bien hasta qué punto esa persona ha creído. Pero ¿cómo confrontas a alguien que lleva 40 años en el Evangelio y cómo le confrontas y le planteas, pero realmente crees en Jesucristo? Si le planteas eso, te mira así con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro que creo en Jesucristo, ¿no? Pero no te olvides que creer en Jesucristo implica una vida en consecuencia, una vida de obediencia a su palabra, una vida entregada a la obra de Dios, que hoy en este tiempo es la Iglesia. Vivimos tiempos difíciles, y saber que Cristo es el Eterno, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Saber que nuestro Señor está por encima del tiempo, de este universo, de lo que ocurre en este mundo, a nosotros nos da una seguridad. Porque ya, como dice allí en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Allí ese pasaje está en ese momento en el que se habla de Esaú, de Jacob. Jacob nació agarrado al pie de su hermano Esaú. ¿Recordáis esa historia? Como de alguna forma mostrando lo que iba a ser después su vida. El primogénito fue el que primero nacía, era Esaú en este caso. Y el primogénito heredaba los derechos de la bendición paterna, el reconocimiento en la continuación del linaje, la línea genealógica. Ser el primogénito implicaba unos derechos, también obligaciones. Y era como que hasta en el momento de nacer, Jacob quería ser el primero. Y en ese pasaje habla y explica de que a pesar de que Esaú fue el primogénito, quien heredó el derecho de la primogenitura, aquel que se convirtió en la línea genealógica de la que vendría Jesucristo, no fue Esaú, sino Jacob. Y se profetizó en su día, el mayor servirá al menor, dijo allí la profecía. Pero, ¿qué fue? Que Dios condicionó y Dios escogió a su favorito, que era Jacob, y menospreció a Esaú. No. Dios, como estábamos hablando el domingo en la predicación, cuando estábamos explicando acerca de la elección, Dios escoge, Dios elige, y yo planteaba una pregunta: ¿escogió Dios a Abraham o Abraham escogió a Dios? Dios decidió que Esaú no fuese el primogénito, y Dios fue quien decidió que Jacob fuese el primogénito, o fue Jacob el que a través de sus artimañas y engaños consiguió la primogenitura. Lo estuvimos explicando el domingo, así que ahora no me extenderé demasiado en ese tema. Pero explicamos que Dios llama a todos, pero no todos están dispuestos a responder positivamente. Esaú había nacido el primero, así que él podía haber hecho uso de su primogenitura, pero no fue así. Si recordáis algunas de las historias relacionadas con todo eso, un día que Esaú venía cansado de cazar, se fue de caza y venía cansado, y cuando llegó a la casa hizo así y olía a un potaje de lentejas exquisito que había preparado Jacob. Jacob era un buen cocinero, era muy hogareño, siempre estaba con su madre, con Raquel. Y olió Esaú y dijo: qué bien huele, yo vengo desfallecido, que casi que no me tengo en pie, dame un plato de lentejas. Y Jacob, que era muy astuto, era muy manipulador, muy siempre con la astucia trataba de conseguir las cosas, pues le dijo: está bien, te doy un plato de lentejas a cambio de la primogenitura. Imagínate. Como si la primogenitura, pues toma, ahora te la doy, dámela, ahora. ¿Y qué hizo Esaú? Bueno, si para Esaú hubiese tenido valor la primogenitura, habría dicho: no te puedo dar eso, por un plato de lentejas, aunque me muera de hambre.
Pero Esaú dijo, sí, vale, yo pues que la quiero, toma, dame las lentejas. Ahí está, esas historias, como la Biblia nos las explica, nos lleva a la comprensión del por qué la profecía decía el menor servirá el mayor servirá al menor, refiriéndose a que Esaú el mayor perdería su derecho a la primogenitura en favor de Jacob. Entonces Jacob la deseaba, la anhelaba y luchó por conseguirla. Y en ese contexto dice allí en Romanos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo consiguió Jacob la primogenitura? Porque él fue muy astuto y engañó a su hermano y después engañó a su padre y en el engaño su padre lo bendijo a él creyendo que estaba bendiciendo a Esaú. No, los derechos que Jacob recibió fue porque Dios se los dio. Ya que Esaú había menospreciado todo eso, Dios le dio el derecho, pero no es porque él quería, no es porque él corrió, no depende de eso, depende de Dios que tiene misericordia. Todo se resuelve finalmente en aquella batalla, en aquel lugar Peniel, en el que Jacob pelea con el ángel de Jehová, o sea, con Jesucristo. ¿Y cómo que pelea? ¿Qué pelea fue esa? Bueno, esas luchas interiores que nosotros tenemos. A veces nos encontramos con esas batallas internas en las que algo dentro de nosotros tiene que morir. Algo que tendría que haber muerto el día que dijimos, creo en ti, y nacimos de nuevo, el viejo hombre murió. Pero a veces hay cosas que no dejamos que mueran y no las quedamos y las vamos arrastrando. Este es el mundo en el que estamos. Un mundo muy complicado en el que nos vemos sumidos en esas batallas cuando ya no tendría que ser. Pero ahí es donde estoy. Pero Cristo es el eterno. Él es el alfa y la omega. Él ya habitaba en la eternidad antes de que nosotros existiésemos y Él ya sabía de nuestra vida. Él nos conocía ya por nuestro nombre antes de ser concebidos en el vientre de nuestra mamá. Él ya sabía todo de tu vida y Él ya tenía cuidado de ti. Él ya puso sus ojos sobre ti. No somos un accidente, somos hijos de Dios. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque un día tomemos una decisión de recibir y aceptar todo lo que viene de Dios. Y eso implica, bueno, pues también estas luchas en las que estamos. Porque el que esté firme, mire que no caiga y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es necesarias a veces esas luchas. Cuando no hay luchas, a lo mejor es peor, es más peligroso. Estás muy seguro de ti mismo. Cuando la duda surge, cuando estás en una batalla, si hay batallas porque reconoces que hay cosas que no están bien. Y ahí estamos en esta palabra, recibiendo la palabra de Dios hablándonos, removiendo en nuestro interior las cosas que deben ser cambiadas. Contemplar a Jesucristo como el Eterno te tiene que traer tranquilidad, seguridad. A sus enemigos les traerá inquietud, temor, miedo. A los hijos nos trae esa paz interior de saber que el Señor está por encima de todo lo que ocurre en este mundo. Eso no quiere decir que vive desentendido de lo que ocurre en el mundo, no, Él se implicó. En el momento en el que Él se acercó a los hombres, nos visitó, hizo pactos con nosotros, trató con algunos en particular, entonces escogió un pueblo y trató con el pueblo. Después Cristo se hizo hombre, escogió a unos hombres para comenzar su iglesia y su iglesia comenzó y se ha extendido hasta este momento en el que ahora tú y yo estamos viviendo. Él no se descendió, Él se implicó, pero sigue estando por encima de todas las cosas que ocurren. O sea, quiere decir que Él tiene el control. Nada de lo que ocurre se escapa a su conocimiento. Nada de lo que sucede en este mundo está fuera de su alcance. Él conoce todo y conoce las motivaciones de los corazones. Ahí es donde tú tienes que estar tranquilo y también seguro de dónde te encuentras. ¿Te acuerdas de aquella conversación que Jesús tiene con Pedro cuando resucita y se aparece después de que Pedro negó 3 veces que le conocía? ¿Te acuerdas? En esa conversación
Jesús no viene a reprocharle a Pedro: Pedro, me negaste, encima habías prometido que irías conmigo a cualquier sitio, menospreciaste a tus hermanos diciendo que aunque ellos me dejen, tú no me dejarías, y después me negaste 3 veces como yo te había dicho, ¿verdad? Pero no viene a reprocharle, viene a sanarle, porque Pedro está hundido. Él, cuando se da cuenta de su debilidad y de su fracaso, salió fuera y lloró amargamente. Quiere decir que desde ese instante Pedro ya no fue el hombre de antes, no fue el mismo. Ahí se abrió una herida, como tantas heridas, hermano, quizás se abrieron en tu vida en momentos puntuales, ¿verdad? En cosas que ocurrieron en este mundo. En tu peregrinaje por la vida, seguro que pasaron cosas que dejaron cicatrices. Y ahí estaba Pedro intentando asumir, intentando comprender el momento en el que se encontraba, tratando de responder a preguntas: ¿quién soy? En mí no se puede confiar, mira mi palabra, dije no te dejaré, y después estaba maldiciendo que ni le conocía. ¿Cuántas veces no le habremos prometido cosas al Señor y le habremos fallado? Que levante la mano quien haya tenido esa experiencia. ¿Cuántas veces no habemos pretendido: no, yo voy a servirle? A veces, después de escuchar una buena predicación, wow, te toca ahí el corazón y dices: bueno, a partir de hoy esto va a ser todo distinto. Señor, te prometo que... Y después viene el lunes y todo cambia, todo se olvida, todo queda atrás. Pero algo dentro de ti va perdiendo el encanto, algo dentro de ti se va endureciendo, vas asimilando que no soy aquel que yo pensaba que sería. Pero ahí está Jesús, el eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nada más ni nada menos que el Jesús creador, el Dios eterno, viene a tu vida y como a Pedro te pregunta: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Quizás no lo está diciendo ya con la seguridad de hace 3 noches atrás. No, aunque todos te dejen, yo... Quizás ahí se lo piensa un poco, pero ¿qué vas a decir? A mí, si Jesús me pregunta: Víctor, ¿me amas? Yo sé que mi amor no es perfecto, pero tengo que decirle lo que creo: Señor, te amo. Sé que te puedo amar mucho más, claro que sí. Sé que te lo tengo que demostrar más cada día, sí, pero te amo. Y Jesús le pregunta segunda vez: Pedro, ¿me amas? ¿Que está hurgando Jesús en la herida? No, está sanando. Porque para sanar según qué heridas hay que confrontar lo que te duele, lo que provocó la herida. Segunda vez: ¿me amas? Y Pedro la segunda vez le dice: Señor, te amo. Pero Jesús no se queda ahí, no está sanado Pedro, así que va a la tercera vez. Pedro, ¿me amas? Tercera vez, 3 veces le negó, 3 veces te pregunto si me amas. Y allí dice que Pedro, entristeciéndose, no porque le preguntase 3 veces, sino por la realidad de la situación, ¿no? Pero Pedro dice una cosa: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. O sea, me estás preguntando si te amo, pero tú ya lo sabes. O sea, Pedro entiende. Si me está preguntando es por algo. En la mirada de Jesús, en su tono de voz, no hay reproche, no hay condescendencia, no hay rencor, no. Hay amor. Cuando tú le fallas al Señor, no es el Dios que quizás en tu historia de catolicismo te decían: si pecas, Dios viene y te castiga, y tenías una imagen de un Dios justiciero. No, Dios aplica la justicia porque Él es juez justo. Pero para no tener que aplicar la justicia, Él se acerca a nuestras vidas con amor, nos tiende la mano y nos ofrece todo para que nosotros podamos tener vida. Nos tiende la mano para sacarnos del pozo, del abismo, de las tinieblas, a la luz admirable. El Señor nos visita con una carta de amor que es su palabra. De tal manera amó Dios al mundo, nada más y nada menos que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, solo tienes que creer en Él, entonces tendrás vida eterna.
No es casualidad que Apocalipsis comience diciendo yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, y termine de la misma manera. Porque la revelación de este libro, también dice allí al principio, la revelación de Jesucristo que le dio a su siervo Juan. El Señor Cristo quiso que nosotros conociésemos lo que nos espera en el futuro. Porque la vida ya es dura, es difícil. Y a veces cuesta mantenerse en pie. ¿No es cierto, hermanos? Que a veces es difícil estar ahí con la cabeza erguida y mirando para adelante. Y no digo solamente porque vengan pruebas en forma de enfermedad, de crisis. No, a veces es simplemente por esas batallas interiores que muchos cristianos pueden tener precisamente por la sutileza de los ataques de Satanás en este tiempo. Antes hablábamos de eso. En los tiempos de Hechos, Satanás venía y atacaba a la iglesia con todo desde fuera, con la intención de exterminar hasta el último cristiano, pero la iglesia no paraba de crecer. Ahora los ataques de Satanás vienen, pero de una forma muy sutil. Vienen como pasó en el Edén, con que Dios te ha dicho, bueno, el pastor dice que hay que, pero igual no es para tanto. Así vienen los ataques del diablo. Sí, pero bueno, si tú ya crees, ¿por qué tienes que estar siempre reuniéndote con los hermanos en la iglesia? Y cada día tener que estudiar la Biblia. Vamos a salir demasiado sabios, ¿no? Y Satanás viene con esas palabras sutiles. A veces esas palabras están hasta en boca de otros creyentes o hasta de líderes creyentes. No, pero no es necesario tanto. Sí, la Biblia dice, pero no hay que ser tan dogmáticos, radicales. No hay que ser tampoco tan, no vamos a ser más papistas que el Papa, esas expresiones, ¿no? Satanás viene y ataca a la iglesia diciéndole al creyente, pero no es malo que hagas eso. No, pero no está mal que veas esto en internet o que hagas aquello otro. Si eres salvo, no vas a perder tu salvación. No pasa nada que, a ver, todos fallamos. ¿Crees que el pastor es perfecto? No, él también falla. Y Satanás viene ahí con esa sutileza. Vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de toda esa seducción de este mundo, que como una fuerte corriente arrastra a todos y a muchos cristianos también. La corriente de este mundo se lo lleva todo y de vez en cuando ves pasar a unos cuantos cristianos por ahí, por la corriente así despistados, sin saber qué está ocurriendo. Algunos hasta pasan contentos, felices y la corriente se los lleva. Tiempos difíciles para la iglesia, pero tenemos que estar firmes y velando. Tenemos que estar vistiéndonos como ayer estudiábamos en la serie de Génesis, vistiéndonos de luz, aplicando todas esas palabras que Dios nos dice. No sé si toda esta palabra que tú escuchas todos los días, porque yo os veo ahí, hay un grupo de hermanos que sois los mismos siempre. Felicidades. No sé si realmente, yo sé que la palabra ya hace el fruto y que nunca vuelve vacía, creo porque lo dice la Escritura, pero no sé si tú das un paso más y dices, voy a esforzarme. Ayer se estuvo hablando en que tenemos que vestirnos de luz, que tenemos que ser luz. Cristo decía, sois la luz del mundo, pues si sois la luz del mundo, alumbrad. ¿Te has preguntado después del estudio de ayer, te has preguntado cosas como mi trabajo, por ejemplo, el caso de los que trabajáis en una empresa y estáis rodeados de gente que os observa? ¿Te has preguntado si están viendo la luz de Cristo en tu vida? ¿Te has preguntado si tus familiares que saben que eres cristiano, verán la luz de Cristo en mi vida? Recuerda, ver la luz no quiere decir que te digan, ¡oh, cómo brillas! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! No, a lo mejor se manifiesta en forma de rechazo.
porque si esas personas están en las tinieblas, la luz no les gusta nada. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas ahí en una habitación a oscuras, que a lo mejor durmiendo, y llegó alguien y ¡pum!, te encendió la luz ahí de pronto? Y tú dijiste, ¡ah, apaga la luz! Pues eso le pasa a los que están en las tinieblas de este mundo. Apareces tú por ahí por medio de su vida y te miran y les molesta tu resplandor, porque ellos están en las tinieblas. Y la luz y las tinieblas no se llevan bien. La luz y la carne se oponen entre sí, hay una batalla. Cuando la palabra de Dios nos habla es para confrontarnos. Y ahí es donde tenemos que hacer ese esfuerzo de meditarla. ¿Recuerdas, no? Josué 1:8, yo lo repito de vez en cuando, así que si escucháis, solamente por las veces que yo lo repito ya te lo has tenido que aprender de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que hagas y guardes conforme en él está escrito, y antes dice, medítalo, para que medites en él. Cuando recibes la palabra de Dios, tienes que rumiar esa palabra. ¿Se entiende la expresión rumiar? Los rumiantes son los animales que disponen de más de un estómago y tú verás a las vacas que durante el día tú las ves en los prados y las ves comiendo hierba, arrancando, no paran. Pero después hay momentos del día o ya por la tarde que ves a las vacas tumbadas, a veces se tumban en el suelo o a veces de pie, y las ves que no paran de mover la boca, están masticando. Eso es lo que hacen los rumiantes, mastican. ¿Qué es mastican? Toda esa hierba que comieron, en realidad no la comieron como nosotros, no la mandaron al estómago donde se hace la digestión. Tienen otro estómago donde va a parar toda esa hierba. Y después lo que hacen es ir regurgitándola, la mastican y la tragan ya masticada. O sea, se toman su tiempo para masticar y después va ya al proceso de todo lo que será la digestión y todo lo demás, para sacar ya todos los nutrientes, todo lo que el alimento tiene beneficioso para el cuerpo. Pues rumiar es eso, es que comes la palabra, pero no te la tragas, no te la engulles. Todo lo que me dicen, boom, 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 para adentro, ahí a veces por un oído me entra y por el otro me sale, ¿no? No, rumiar es que ahora la palabra que recibí, ahora le voy a dar vueltas, voy a meditar en ella. Eso es lo que quiere decir meditar. Qué bien que lo ilustra esta idea, rumiar. Ahora voy a masticarla, voy a darle vueltas, voy a pensar cómo se aplica esta palabra en mi vida. ¿Cómo entiendo yo, cómo vivo yo que mi Señor es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último? ¿Qué repercusión tiene esto para mí? ¿Has creído en Jesús? No has creído entonces en una religión. No es simplemente un conjunto de filosofías o de ideas religiosas. Creer en Jesucristo, el cual es eterno, te pone en una posición de eternidad a ti también. Cuando tú recibes al Señor en tu vida, estás recibiendo la vida. Ayer decíamos, Cristo es la luz del mundo. Ahí lo dice en su palabra. En Primera de Juan, me parece que no lo leímos ese versículo, ya iremos a leerlo. En Primera de Juan dice que Dios es luz. También en Primera de Juan dice Dios es amor. Es el único lugar en la Biblia en el que aparece esta declaración así directamente, Dios es luz. Y cuando decía ahí en el Evangelio Cristo, yo soy la luz del mundo, pero después Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! Imagínate. Eso es lo que implica creer en el Dios eterno. Eso es lo que implica que tu Señor no es un ídolo hecho de barro, de madera o de metal. Tu Señor es un Dios vivo. Tu Dios es el Dios que vive en la eternidad, el eterno, el creador de todas las cosas. Todo lo demás ha sido creado.
Lo único que existe desde siempre y para siempre es Dios, es Jesucristo. Y ya hemos hablado de eso en Génesis. ¿Recuerdas que dijimos, conforme estudiamos Génesis en esta serie del Pentateuco, recuerdas que dijimos que Génesis es el comienzo de todas las cosas, Apocalipsis es el final de todas las cosas, pero también es el nuevo comienzo de lo nuevo que Dios hará? En Génesis Dios creó este universo. En Apocalipsis este universo será destruido, pero Dios hará un nuevo universo para nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva. Y curiosamente el Espíritu Santo nos llevó, porque no era mi intención, no lo planeé yo, mira, vamos a estudiar esto aquí para que nos coincida con esto otro de aquí. El Espíritu nos lleva a eso. Y a veces incluso en los cultos con hermanos que van a participar en el culto de diferentes formas y es como que todos estaba preparado y todos nos pusimos de acuerdo y para nada, es porque el Señor nos guía a eso. Pero ¿cuántos estudios que estamos haciendo de Apocalipsis nos han llevado otra vez al mismo tema en Génesis y viceversa? Bueno, porque el Señor nos lleva a todo eso. Y estábamos hablando estos días atrás de Dios el Eterno, porque comencemos en Génesis diciendo cuál es la primera palabra que aparece en Génesis, en el original. Y explicamos que en el original la primera palabra es Dios, Elohim. Eso es lo que dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y estuvimos ahí meditando de que la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios. Esto a algunos les puede sorprender. ¿No? ¿Y por qué? Vaya, yo esperaba que sí. Porque si la Biblia es el libro de Dios, yo creo que tendría que haber explicado de dónde viene Dios, cómo es que existió, cuál fue su origen. Si te planteas eso, pues ya estás equivocado, porque Él no tuvo origen, existe desde siempre. Sería un poco complicado que la Biblia tratase de explicarnos esas profundidades de la persona y de Dios y su existencia. Sería como si tú le tratas de explicar a tu mascota conceptos complejos de... ya sabéis que yo tengo 2 gatos. Aquí en casa tenemos 2 gatos, el Bigotes y la Luna. Mira, qué nombre más originales para gatos. A veces estamos ahí hablando y eso y tal, y los gatos siempre les gusta estar en contacto con nosotros, ¿no? Si tú estás ahí, pues el gato viene, en vez de ir y tumbarse por ahí, no viene y se tumba allí a tu lado. Y a veces pues está ahí y tú estás ahí hablando y a veces lo miras y te está mirando. El gato te observa. Se puede quedar ahí minutos mirándote. Y entonces a veces pues tú, así por hacer, yo qué sé, pues le hablas. Anda que Bigotes, no sé qué, no sé cuántos, y empiezas a hablarle. Pero él te observa, te observa, te observa. Ahora, mira si yo le intento explicar a mi gato, yo qué sé, la doctrina de la Trinidad, por decir algo, ¿no? Bigote, siéntate, te voy a explicar que nuestro Dios es un Dios y... ¿Tú crees que porque se lo explique una vez, 100 veces, le ponga ejemplos, tú crees que me va a entender el gato? ¿Cómo será meterte en la piel del gato y ver a un humano que está ahí hablándote, ¿no? Nosotros lo escuchamos a ellos y escuchamos miau, miau, miau. ¿Cómo nos escucharán ellos a nosotros? No entienden nada. Ellos perciben los tonos de voz. Cuando te enfadas con él y le regañas, él lo percibe. Y por el contrario, cuando le hablas suavemente, también lo perciben, porque entonces se ponen a hacer mimitos, se ponen así boca arriba y se ponen... Pero lo que tú le expliques, ellos no razonan, ellos no tienen ese autoconciencia que tenemos nosotros. La complejidad del hombre no la tienen los demás animales, los demás seres vivos. Bueno, pues lo mismo o peor sería que Dios tratase de explicarnos acerca de su existencia, de la eternidad. Para mí todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Cómo explicas algo que no comenzó, que está desde siempre? ¿Cómo explicamos eso?
No podemos. El concepto de un Jesús eterno, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cómo explico yo eso? Pero, ¿de dónde salió Dios? No salió de ningún sitio, Él ya estaba ahí. Pero ¿cómo puede estar ahí? Pero, ¿cómo es que se formó? No, es que no se formó, Él ya estaba ahí. ¿Lo entiendes tú? Yo no, hermano. ¿Cómo poder comprenderlo? Nuestra mente tiene límites. También recuerda lo que hemos estudiado días atrás, que no vamos a estar así para siempre. O sea, no estaremos en la eternidad continuando toda la eternidad planteándonos estas cuestiones. Ay, Señor, es que yo no entiendo esto. Ay, Señor, es que... No, recuerda que también citamos que tanto el apóstol Pablo como Juan dicen en diferentes pasajes que cuando estemos con Él seremos transformados. Dice, conoceremos como fuimos conocidos, veremos a Dios cara a cara. Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Entenderemos cosas que ahora no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se liberará de esta prisión en la que ahora está, que es este cuerpo, como dijese Pablo, de muerte. Este es un cuerpo de muerte. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. Bueno, por eso él anhelaba el día en que partir, irse con Cristo. Para él era como un premio. Así lo escribe en Filipenses. Porque el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque me voy con Él. Mira, aquí estoy, me quedo por vosotros, hermanos, pero si pudiera me iba ya con Jesús. Eso es amor por Cristo. Y porque Pablo entendía que dejar este cuerpo es liberarnos. Para muchos esta vida es lo más que tienen y se aferran a ella con todas sus fuerzas. Es normal que tenemos apegos a esta vida. No es que es un pecado decir, pero es que a mí me dolería pensar que me muero esta noche porque mis hermanos, mis familiares, mi pareja, mis hijos, No, claro, ahí está el principio del amor, pero yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de cómo miras hacia adelante, cómo ves el poder un día ya estar con Cristo. Son cuestiones profundas, pero Dios quiere que las sepamos. Génesis no trata de explicar la existencia de Dios, pero Génesis y Apocalipsis nos muestran, sin ninguna duda, de que Dios es eterno y es el origen de todas las cosas. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que existe viene de Dios. Todo. Sin Dios no existe nada. Y Él estaba desde siempre y para siempre. Es más difícil para nosotros concebir que algo no tenga un principio que algo no tenga un final. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo concibe así porque es lo que observamos. Nosotros vemos que las cosas pasan, pero en realidad nada desaparece. O sea, simplemente la materia cambia de forma. Nuestros cuerpos, cuando mueren, son sepultados, y si después de muchos años se abre el sepulcro, el cuerpo ya no está como antes, pero sigue habiendo restos, aunque sea polvo, como dice la Biblia. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde salió. Pero sigue habiendo algo. O sea, el concepto de eternidad hacia adelante es más fácil de asumir para nosotros que el concepto de eternidad sin principio. Porque para mí sí que todo tiene un principio. Entonces, considerar que Dios no tuvo comienzo, no tuvo principio, es algo que choca con nuestro intelecto y por muchas vueltas que tú quieras darle no lo entenderás. Todo tiene que tener un principio. Cuando tú crees que viviremos para siempre, es algo que asumes, porque sabemos que moriremos, pero también
Y los que creemos en el Señor, pues hemos tomado conciencia de eso, de que en realidad yo no soy lo que estoy viendo ahora. Lo que vosotros estáis viendo, yo también me estoy viendo porque tengo ahí la pantalla delante, y lo que estoy viendo ahora no es lo que yo soy. Esto es materia, es el cuerpo en el que habito. Cuando tú quieres ver a una persona, no estás viendo en realidad el físico, estás viendo sus gestos. ¿Verdad? ¿Te pasa que te encuentras con personas y piensas, esta persona parece que es amable? ¿Te pasa eso? ¿Por qué percibes que esa persona es amable? Porque es guapa, rubia, con los ojos azules, alta, porque sus facciones... No, es por su gesto, por lo que sus ojos transmiten, por sus palabras, lo que la boca habla viene del corazón. O sea, nosotros conocemos a las personas no por el físico, sino por lo que demuestra la persona. En cambio hay otras personas que, conoces a alguien y te echa para atrás. Hay algo en esa persona que no te gusta. Hay algo feo. Hay, no sé, percibes odio, rencor. Hay violencia en su mirada. ¿Verdad que esas cosas pasan? Bueno, porque lo que tú estás viendo no es tú. Tú estás dentro, esta es la vestidura. Por eso esto va envejeciendo. Y por eso ya los que vamos teniendo unos años nos cuesta de asimilar, porque pensamos, pero si yo soy el mismo de siempre. Cuando yo veía a los de 55 y yo tenía 20 años, pensaba, vaya viejo este ya, con 55 años. Ahora que yo tengo 55, que nadie se atreva a llamarme viejo. Los jóvenes sí. ¿Por qué? Porque tú no te sientes viejo. Y el que tiene 80 no se siente viejo. Nos sentimos más cansados, nos sentimos que nos cuestan más según qué cosas. Pero dentro de ti dices, pero si soy el mismo de siempre. Claro, hemos aprendido, hemos madurado, hemos adquirido. Pero te queda esa esencia de decir, soy yo. Bueno, pues un día nos liberaremos de este cuerpo de muerte. Y entonces para nosotros es más fácil asumir eso, mirar hacia el futuro y decir, aunque este cuerpo se desgaste y quede en un ataúd, en una sepultura, yo sé que seguiré viviendo. Y más cuando sabemos que un día resucitaremos y recibiremos un cuerpo nuevo que ya no envejecerá, que no se desgastará, un cuerpo para la eternidad. Aunque no podamos comprender al Dios eterno, Apocalipsis se preocupó en comenzar diciéndonos, Cristo es eterno, Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Y termina Apocalipsis con la misma idea. Cristo es eterno, soy el primero y el último, el alfa y la omega. No hay nada antes de Cristo, ni hay nada después que Él. Pero qué bueno, hermanos, poder mirar a la eternidad, sabiendo que estaremos con nuestro Señor para siempre. Sabiendo que estaremos con aquel que más nos ama. O sea, nadie te podrá amar más que Cristo. En este mundo nos amamos los unos a los otros, pero nuestro amor es imperfecto. Pero el amor ágape de Dios es perfecto. Saber que estarás con la persona que más te ama por toda la eternidad. Bueno, eso me dice muchas cosas. Por ejemplo, que la eternidad no será aburrida. Ya te lo digo yo. La eternidad será algo fantástico, fabuloso. ¿Cuáles son los adjetivos más grandes que podemos utilizar para resaltar algo? Nos faltarán palabras. La eternidad con nuestro Señor, el universo nuevo que Él creará y lo que no sabemos, lo que haya más allá de lo que nosotros podemos observar, cuando lleguemos a ese punto en el que conoceremos cómo fuimos conocidos, cuando se desvelen para nosotros muchos de los secretos que ahora ignoramos, entraremos en la presencia de Dios para quedarnos en la casa de nuestro papá para siempre. Y a partir de ahí, pues una aventura fantástica es lo que nos espera por vivir.
Mira, hablar de la eternidad, aunque sea algo que nos cueste entender, nos proyecta por encima de los problemas que tenemos cada día. Cada día estamos en nuestras dificultades. Seguro que los hermanos que me estáis escuchando ahora me podríais contar algún problema que estáis atravesando. Bueno, de hecho algunos lo hacéis. Y podemos hablar por privado y siempre, si yo puedo ayudar a alguien, para mí es una gran satisfacción. Pero me podríais contar, pues mira, Víctor, yo estoy atravesando esta dificultad, yo estoy con este problema, yo estoy con esto otro. Claro, es que la sorpresa es que no vengan problemas, porque los problemas vienen. El mismo Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Nunca podemos citar esta frase sin terminarla. Él dijo después, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas están, y como os decía antes, no es fácil, porque nos encontramos siempre metidos en esos grandes dilemas de nuestra fe, ya como hijos. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Me falta añadir algo? Nunca podremos decir yo ya lo he conseguido, ni Pablo lo decía. Él decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nunca en este mundo podremos decir, ya está, ya no voy a hacer nada más, lo he alcanzado, lo tengo todo. No, es un proceso. Y a veces el proceso es doloroso. Y a veces el proceso nos confunde, nos cuesta, nos lleva a situaciones a veces demasiado difíciles o duras. ¿Cuántas veces un hijo de Dios no levanta la voz diciendo, Señor, pero ya como quejándose, ¿no? ¿Por qué? Es que no entiendo, es que... Contemplar a Jesús, al Eterno, no es solo verle en el trono de gloria, es verle en este mundo como hombre, sufriendo por ti y por mí. Cuando Apocalipsis comienza con el Cristo eterno y termina con el Cristo eterno, entre este y este, entre capítulo 1 y capítulo 22, Cristo ha hecho otras muchas cosas. Para empezar, al principio, Cristo también es contemplado por Juan como el Cordero de Dios. Ese Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel que vino a la tierra a morir por nosotros. El Eterno. El principio y el fin, el alfa y la omega, se hizo hombre y vino al mundo para morir. Tú y yo moriremos. Pero algo fuerte dentro de ti te dice que ese no es el fin. Porque Cristo venció la muerte. Por eso cuando Él ahora dice, ahí en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, eso es un grito de victoria y es nuestro grito de victoria. Acompáñame un momento a Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora tú explícame esa frase gramaticalmente. No tendría sentido, porque tú piensa, a ver, explícame. Así dice Jehová de Israel, Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. A ver, espera. ¿Cuántos Jehovás hay? ¿Cuántos Jehovás hay? Porque dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Está hablando de otra persona. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? ¿Cuántos Jehovás hay? Israel decía, Jehová, el Señor tu Dios, uno es. Y ahora dice aquí Isaías, un profeta como Isaías,
que está Jehová, Rey de Israel, y que está su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y fíjate lo que dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Te suenan de algo esas palabras? Yo soy el primero y yo soy el último. Es lo que Cristo ha dicho ahora en Apocalipsis, lo que dijo al principio del libro y lo que dijo ahora al final del libro de Apocalipsis. Yo soy el primero y yo soy el postrero, el último. Y fuera de mí no hay Dios. Claro, si es el primero, no hay nada antes que Él. Y si es el último, no hay nada después que Él. Él es Dios. Elohim. Ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, el magnífico. Nadie hay como Dios, nadie se puede comparar a Él, ni enfrentarse a Él, ni ponerse por encima de Él. Nadie le puede cuestionar a Dios una decisión que Él tome. Nadie puede tomar de su mano a uno de los que le pertenecen. Él es el que nos rodea con su fuerza, con su poder. En Apocalipsis 1:8 hay algo más que dice, que no dice en Apocalipsis 22:13. En Apocalipsis 1:8 lo hemos leído antes, pero no he leído la parte final, porque allí dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y dice el que ha de venir. En cambio, en Apocalipsis 22:13 ya no se añade el que ha de venir. Lo acabamos de leer. Allí dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero, el principio y el fin, el primero y el último. Punto, no dice nada más. ¿Por qué en el 1:8 dice y el que ha de venir? Porque aún no había venido. En Apocalipsis 22 Él ya vino a por nosotros. Él cogió a la iglesia y vino al mundo y pisó con su pie este mundo para destruir a sus enemigos, para recuperar todo lo que se había perdido. Y Él hace cielos nuevos y tierra nueva. Si alguien me pregunta y explícame acerca de tu Dios, ¿cómo es tu Dios? Pues yo le diría eso: Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, Él es eterno. Por eso, y conectando a Génesis con Apocalipsis, por eso Génesis no trata de explicar la existencia de Dios. Da por sentado que Dios existe. ¿Por qué? Porque muestra las obras que son fruto de la mano de Dios. Aunque parezca que me hago pesado con la misma idea, pero si yo os enseño un destornillador, esto es un destornillador, y tiene aquí la marca del fabricante. ¿Lo podéis ver? Sí. Vale. Si yo muestro este destornillador, yo te puedo hablar del destornillador. Te puedo hablar sus características. Mira, es un destornillador, pues tiene aquí como un revestimiento, porque es aislante, puedes manipular algo eléctrico sin temor a que te dé la electricidad en tu mano. Es un destornillador, pues tiene una parte metálica, tiene una parte de plástica, un plástico duro. Yo te puedo hablar de todo esto. Pero si te estoy hablando de este destornillador, te puedo hablar de sus cualidades y te puedo decir quién lo fabricó. Aquí viene la marca. Pero sería absurdo que yo empezase diciendo: voy a tratar de explicarte que el que creó este destornillador existe. Y tú me mirarías y dirías: ¿de qué estás hablando? ¿Te encuentras bien, Víctor? Si existe este destornillador es porque alguien lo ha fabricado. No tienes que explicarme, no tienes que convencerme de que existe un fabricante que creó esto. Si yo veo esto, eso ya lo sé. Háblame de él, dime cómo se llama, dónde tiene la empresa, si fabrica otras cosas aparte de destornilladores. Pero no tienes por qué tratar de convencerme de que el fabricante del destornillador existe. Eso es lo que hace Génesis. Él dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Yo veo ahora la creación y quiero saber más del Creador. Quiero conocerle. Quiero saber. Y ahí Génesis me explica. Mira, lo hizo así. Dios creó así, de esta forma. Primero, ahí estábamos ayer.
Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo primero que Dios hizo. Y ahí es donde nosotros nos hemos parado. ¿Por qué? Porque Él es luz, Dios es luz. Y mira, ahora por extensión nosotros somos luz también. La salvación nos habla de luz. De las tinieblas a la luz es una transición. Dejar una vida vieja y pasar a una vida nueva. Ese es nuestro Dios, el eterno. Y aunque mi mente no lo entienda, cómo es que Dios no tiene un comienzo, pero no lo entiendo, pero me quedo tranquilo. No puedo pretender conocer todo, asumo eso. Pero saber que Dios es eterno me deja satisfecho, tranquilo. Yo sé que Dios lo controla todo. Yo sé que todo está en sus manos. Y si yo estoy en sus manos, pues esta noche dormiré tranquilo. Yo sé que mañana puedo equivocarme y puedo fallar. Yo sé que aún seré más de un día rebelde a lo que Dios me pide que haga. Pero estoy tranquilo porque Él es eterno. Él tiene toda una eternidad para seguir tratando conmigo. Él me va a llevar donde quiere llevarme. Él sabe cómo hacerlo porque me conoce ni como yo mismo me conozco. ¿Entiendes, hermano, por qué necesitamos saber que Dios es eterno? ¿Por qué tenemos que tener esa seguridad, ese conocimiento al leer ahí de que Cristo, no un fundador de una religión, no, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice esto? Bueno, que no te pase como aquella ancianita que estaba en la iglesia y no veía bien y no escuchaba bien, y ella entendió que Cristo decía, yo soy la alfalfa y la hormiga. No, que no te pase eso. Después de haberlo repetido tantas veces esta noche, que se quede grabado ahí en tu mente, en tu memoria. Que donde quiera que vayas tú pienses, yo sirvo al Eterno, al Altísimo. Yo soy hijo del Eterno, del Altísimo. Ese es nuestro Dios. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí porque se nos hizo nuestro tiempo y Dios nos ha querido enseñar y recordar algo que nos levantará en medio de las dificultades, que nos hará mirar por encima del mundo y sus atractivos y sus seducciones, mirar un poco más allá, no en lo que tenemos ahora, sino en lo que viene, en la promesa, porque la eternidad es para siempre, este mundo es temporal, cortito, durará poco, pero estaremos con Él para siempre. Queridos hermanos, mañana es martes, así que como todos los martes, y si Dios nos lo permite, estaremos estudiando el libro de Hechos. Estábamos allí en el capítulo 10, con toda esta historia interesantísima sobre el encuentro de Pedro y Cornelio. Y a partir de ahí pues vamos a seguir avanzando, a ver a dónde el Espíritu Santo nos lleva. Así que, queridos hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor os cuide, os bendiga, que Él guarde vuestros corazones. Y si Dios nos lo permite, pues nos vemos mañana, a partir de las 8 de la noche, como todos los martes. Todos los días lo hacemos a las 9, pero los martes estamos a las 8, hora de España. Y si estáis por aquí cerca y queréis venir a nuestro local de reuniones, desde las 7:30 estaremos ahí. Que descanséis, que disfrutéis de lo que queda de este día y que os arropéis en los brazos de nuestro amado Señor. Hasta mañana.